Entrevista. Muchas gracias, Luis Huitrón, por darnos este momento, esta entrevista. Vamos a platicar de tu libro, A su sombra viviremos. ¿De qué va este libro? Bueno, muchísimas gracias por el interés. El libro de A su sombra viviremos es una investigación sobre la Inquisición en la Nueva España, pero desde el factor más de chisme, más de explorar las controversias y los orígenes de la Inquisición, del miedo, y un poco desmenuzar qué hay detrás de los intereses religiosos, que son los políticos y los económicos, y explicar por qué. Más o menos de eso va. Y es en un lenguaje sencillo, no pesado, porque luego a veces yo lo escucho con los jóvenes, la historia es un poco pesada. A mí sí me gustaba, porque me gustaba saber lo que pasó, ¿no? Por esa cuestión de curiosidad. Pero hay mucha gente que no, hay que atraparlo. ¿Cuál fue tu técnica, el chisme, pero cómo lo haces? Pues mira, la verdad es que un poquito la cuestión de la divulgación, como bien lo dices, es lo más importante, porque el conocimiento está, y muchísimas veces los archivos en el Archivo General de la Nación y en otros lados tienen una información impresionante y súper entretenida, y muchas veces el problema es lograr esa transmisión, ¿no? Un poco más pedagógica, que capte, que agarre, que amarre mucho a la audiencia, y un poco de eso voy, ¿no? A explicarlo en términos más claros. Sí hay momentos muy estructurados del libro para explicar realmente el fenómeno histórico, la problemática social, el chisme tal cual y los intereses, pero realmente el libro busca hablar en un lenguaje actual, ¿no? Y poderlo compartir para actualizarlo y mostrarle a la gente toda la importancia que tiene este tema en nuestra historia y también en nuestros momentos del día de hoy. ¿Es tu primera obra? ¿Vas a hacer más obras? A ver. Pues es mi primera obra en solitario. Por lo regular llevaba ya varios años escribiendo artículos académicos, más de corte académico en la universidad y demás, pero esta es mi primera obra en solitario, estoy muy contento. Y sí, la verdad es que sí, vienen otros proyectos, como por ejemplo una novela sobre la temática de la Virgen de Guadalupe, vienen muchas cosas por allá, entonces estoy muy contento de que me lean en este, que es trabajo de histórico, no ficción, y luego posteriormente en otros trabajos. Pero está súper interesante porque siendo tú doctor en historia, nos estás llevando a momentos históricos que no son ficción, pero a la vez con personajes ficticios. Claro, ¿no? Pues está padrísimo. Sí, la verdad es que creo que tenemos que utilizar muchos recursos que ahí están y justamente lograr esa transmisión del conocimiento que al final, como divulgadores, ¿no? Desde el periodismo, desde la historia, desde la academia, desde muchos lados, creo que ese es nuestro objetivo principal y hay que encontrar las maneras para poder hacerlo. Además, también así, de esa forma, a las personas las enamoras digamos, de tu área, ¿no? Por ejemplo, yo soy divulgadora de salud, pero tú eres divulgador de la historia, de lo que somos, porque hay que conocer nuestras raíces. Eso está súper bien. Ahorita veía que estabas dando autógrafos, dedicando libros a jóvenes. Sí, la verdad es muy padre que las audiencias nuevas se interesen y un poco sí va a sonar a cliché, pero la verdad es que es importante conocer para no repetir, eso definitivamente. En tiempos de ahorita en el que la xenofobia está muy elevada, ¿no? Y el antitodo está creciendo otra vez, ¿no? Creo que es importante voltear al pasado, revisar los archivos y decir, a ver, algo ya pasó de esto, ya pasamos esto, no podemos volver a permitirnos como sociedad entender o tener estos sistemas de control y de censura. Y por otro lado, mostrarle a las audiencias jóvenes de qué va la Inquisición, un poquito con el factor chisme y también a las audiencias no tan jóvenes. El asunto es comprender que, siempre lo repito, siempre lo digo así, no se puede amar lo que no se conoce, no se puede disfrutar lo que no se conoce. Entonces, muéstrale a la gente de qué va este tema, que se empapen, que se interesen y ya un poquito es quitarle también el velo y el misticismo de la gran Inquisición y aterrizarla a términos terrenales y humanos, ¿no? Y eso es muy importante, aterrizarla a esos términos y además conocer el contexto, porque nada más vemos lo que sucedió y decimos, malos estos, buenos estos. No, fue algo muy complejo. O sea, el que nos adentres a su sombra viviremos en este libro, en este compendio histórico, pero nos lo explicas de una forma de contexto, ¿no?
Claro, la verdad es que es muy importante entenderlo porque también así desenmascaras al malvado y te das cuenta que pues no era tan terrible mitológicamente hablando, sino era muy terrible institucionalmente hablando y entonces te cambia de perspectiva y lo más importante, le quitas el mito, desmitificas la Inquisición, sabes qué sí hacían, qué no hacían, qué es de Super Hollywood, qué es del chisme popular, ¿no? De qué va y cuando conoces la realidad, no es porque haya sido menos dramático, ¿no? Pero cuando conoces la realidad te das cuenta de que sí estuvo feo, pero la vuelves histórica y comprensible y al final te das cuenta, y eso es lo importante del libro, que la persecución que la Inquisición tenía a las minorías se ha terminado y hoy la Inquisición está en un libro de historia y las minorías seguimos existiendo. Entonces es un elemento de justicia histórica muy interesante que también en estas épocas tan extrañas y tan difíciles te da un apapacho al corazón. Sí, eso es muy importante. Me gustó mucho la frase, o sea, cuando conocemos de dónde venimos, de lo que hemos pasado, para evitar vivirlo, porque pareciera que volvemos a vivir ciertas cosas. Por supuesto, y sí, y se vuelven a repetir por la ignorancia justamente, ¿no? Porque o exaltamos algo o no lo tomamos en cuenta y al final no nos damos cuenta que nosotros como individuos sí somos muy nuevos en el plano histórico, pero hay una serie de procesos históricos que devienen de muchos siglos atrás y que muchas veces, la mayoría, el momento en donde estamos es consecuencia de lo que ya pasó, ¿no? Por eso es tan importante la historia, entenderla desde el punto de vista de qué ya pasó. Muy bien, pues muchísimas gracias, Luis Buitrón, por habernos recibido el día de hoy. A su sombra viviremos. Muchas gracias al estudio y regresamos las cámaras para allá. Entrevista.